Ahora sí, comencemos. Por supuesto. Vamos a la página 10. Quedamos para seguir en los párrafos 6 y 7. La pregunta que vamos a responder es, ¿por qué piensan muchos que a Dios no le importa el sufrimiento de las personas? Leamos el 6. Muchos creen que sí. Piensan que si Él se preocupara por nosotros, las cosas serían muy diferentes. Vivimos en un mundo plagado de guerras, odio y dolor. Todos nos enfermamos, sufrimos y perdemos a seres queridos. Por eso hay quienes dicen, si le importáramos a Dios, ¿no nos libraría de todos estos problemas? Entonces, ¿por qué piensan muchos que a Dios no le importa el sufrimiento de las personas? Es cierto, muchos piensan que el sufrimiento, el dolor, las tragedias, eso hace que muchos pensemos que Dios no nos quiere y que se ha olvidado de nosotros. ¿Y tú, qué opinas? Para serle sincero, opino que Dios sí nos quiere, sino que Él nos coloca pruebas para que demostremos si estamos o no con Dios. Entiendo. O sea que, ¿opinas que muchas cosas malas que le sucedan a la humanidad es porque Dios nos coloca la prueba? ¿Estoy en lo cierto? Bueno, pues la verdad, no todo. Pues también creo que ha sido culpa del ser humano, y que por eso hay tanto sufrimiento. Ya veo. Bueno, ¿qué te parece si pasamos al siguiente párrafo, y analizamos lo que dice la Biblia? Léelo por favor. Y lo que es peor, muchos maestros religiosos hacen pensar a la gente que Dios es insensible. Por ejemplo, cuando ocurre una tragedia, dicen que fue la voluntad de Dios. En la práctica, es como si afirmaran que Dios tiene la culpa de las desgracias. Pero, ¿es eso verdad? ¿Qué enseña realmente la Biblia? Santiago 1:13 responde, al estar bajo prueba, que nadie diga, Dios me somete a prueba. Porque con cosas malas Dios no puede ser sometido a prueba, ni somete a prueba Él mismo a nadie. Por lo tanto, Dios nunca es el causante de la maldad que vemos en el mundo. Es cierto que permite que ocurran cosas malas, pero hay una gran diferencia entre permitir que algo suceda y causarlo. Muchas gracias. Hay una pregunta interesante, y es, ¿por qué puede decirse que muchos maestros religiosos hacen pensar a la gente que Dios es insensible? Es cierto, hoy hay muchos maestros que enseñan que fue la voluntad de Dios. Pero como le digo, yo creo que mucho es culpa del hombre. ¿Y cómo crees que se pueden sentir quienes escuchan esa respuesta de los que son maestros religiosos? ¿Nos imaginamos la escena? Bueno, pues, yo creo que al final, le terminarán echando la culpa a Dios. Pues es como si le dijeran que Dios tiene la culpa de sus desgracias. Sí, eso es cierto. Pero, aunque eso sea lo que enseñan los maestros religiosos, ¿qué te parece vemos lo que la Biblia realmente enseña? Veamos ahora directamente la Biblia lo que nos enseña respecto a nuestros sufrimientos. Ten la bondad de leer por favor, Santiago 1:13. Ahí dice, al estar bajo prueba, que nadie diga, Dios me somete a prueba, porque con cosas malas Dios no puede ser sometido a prueba, ni somete a prueba Él mismo a nadie. Muy bien, entonces, ¿qué enseña realmente la Biblia acerca de nuestros sufrimientos? Pues, estoy sorprendido. Pues ahí dice que nadie puede decir, Dios me somete a prueba. Porque, dice que Dios no somete a prueba a nadie. Pero, entonces, ¿no fue una prueba lo que Dios le hizo a Abraham, cuando Dios le mandó que matara a su hijo? Es un buen razonamiento. Es cierto, que a primera vista, parece que Jehová haya probado a Abraham, sin embargo, ese relato debemos verlo desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque este versículo, de Santiago 1:13, es bastante claro. Directo. ¿Qué opinas? Sí, es cierto. Pero si quieres, para confirmar que Jehová no prueba a nadie, se cita otro versículo muy importante. ¿De cuál se trata? Job 34, 10 al 12. ¿Sí? Así es. Si quieres, busquémoslo y veamos lo que dice. Menciona, por eso, hombres de corazón, escúchenme. Lejos sea del Dios verdadero el obrar inicuamente, y del Todopoderoso el obrar injustamente, porque según la manera como el hombre terrestre obre él le recompensará, y según la senda del hombre él hará que venga sobre él. Sí, de hecho, Dios mismo no obra inicuamente,
y el Todopoderoso mismo no pervierte el juicio. ¿Qué puedes notar de este versículo? Entiendo que Dios no obra inicuamente. ¿Qué es eso de inicuamente? Es decir, malo. Entiendo, pues el texto habla que Dios no hace nada malo. ¿Qué relación tiene con las cosas malas que nos pasa? ¿Crees tú que es posible que vengan de Dios si Él no obra mal? Bueno, no lo había visto desde ese punto de vista. Ahora, nota una palabra importante. No solo dice que no obra mal, sino a qué distancia se hace Jehová de las cosas malas. ¿Lo notas? Ah, sí. Dice que está lejos. O sea, se recalca que es imposible que de Dios salga algo malo. Por supuesto, de manera que, todo lo malo que le pueda pasar a alguien, jamás viene de Dios. Pues de Él solo proceden cosas buenas. Muy interesante todo esto que dice la Biblia. Es muy distinto de lo que uno ha aprendido. Así es. La Biblia nos ayuda a comprender de verdad cómo es Dios. Entonces, ¿crees que Dios es indiferente o insensible? Definitivamente no. Aunque yo pensaba que Él era bueno, ahora estoy convencido que es imposible que siquiera nos prueba con cosas malas. Muy bien, entonces pasemos a analizar un poco más, en los siguientes párrafos.